Bueno, señores, ya estamos de regreso en su programa Revista del Comercio en este sábado, el sábado 11 de agosto del año 2025. Reiteradas las felicitaciones a Lian, mi nieto, que estuvo aquí en estos días, en su cumpleaños. Miren, el gobierno de la República Dominicana en el año 2004, no dista antes de irse Hipólito Mejía del poder, pues se firmó el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana, conocido como el DRCAT. A partir de ese momento se inició un desmonte arancelario que en 20 años, transcurridos 20 años, pues de ese inicio de ese desmonte arancelario de rubros como el arroz, las habichuelas, la leche, el pollo, el cerdo, la carne de res, yogur, leche en polvo, en fin, todos esos productos y otros que comenzaban con cero arancel de inmediato. Pero básicamente esos productos que fueron protegidos para dar chance a que los productores agropecuarios de esos renglones pudieran prepararse para poder enfrentar el libre comercio, la entrada libre de esos productos. ¿Qué pasó? Se inició el proceso, todos los plazos se vencen, se venció el plazo de la habichuela en el 2020 y no pasó nada. No pasó nada para favorecer al sector de las habichuelas. Es decir, los productores de habichuelas de San Juan le pasó sin penas y sin gloria el plan, ya el cierre de la protección, y han tenido que seguirse lavandeando sin ningún tipo de protección. La única protección que se le sigue dando a los habichueleros de San Juan es que por lo menos se le ha ayudado a cultivar con los tractores, y el plan San Juan, etcétera, etcétera, pero no se le dio ningún otro tipo de protección con un decreto para limitar la cantidad de habichuelas que llega. Las habichuelas que llegan aquí, eso está ilimitado. Puede llegar toda la cantidad que llegue y eso está cero arancel. Cero arancel. Usted quiere traer habichuelas, usted sencillamente hace una solicitud y Agricultura está en el deber y aduana de permitir que entre, y lo único que se necesita es una guía fitosanitaria, es decir, que el producto cumpla con los requerimientos fitosanitarios. Bueno, pues así fuimos desmontando. No fue que la habichuela se desmontó de golpe y porrazo, no, eso se iba haciendo gradualmente todos los años y entraba una partida cero arancel. Y esa partida cero arancel iba aumentando hasta llegar ya a las cantidades ilimitadas en el 2020 con cero arancel. ¿Qué ha pasado con el arroz? Bueno, el arroz por igual comenzó un desmonte. Los primeros 5 años no hubo desmonte, eso era 99% de arancel para el arroz que llegara fuera de la cuota del DRCAT y un 20% que se mantuvo para unas cantidades anuales de la rectificación técnica, que esa sí podía entrar pagando el arancel del 20%. Bueno, fue pasando el tiempo y llegó el 2025. ¿Qué ha hecho el gobierno de la República Dominicana? Bueno, antes de llegar al 2025, en el 2024, introdujo el decreto 693-24, que retrocede 20 años atrás lo del DRCAT, prohíbe la entrada del DRCAT con el arroz, ¿verdad? Limita a 23,000 toneladas la cantidad que puede entrar de Estados Unidos, cero arancel,
y fija nuevamente un arancel del 99% para proteger lo que yo digo que no son a los productores de arroz, sino a los molineros, a los industriales del arroz, que a eso sí entiendo yo que se están protegiendo. Lo hemos dicho muchas veces, no se ha medido las consecuencias que esto puede tener con los demás incumbentes del tratado. Eso no se ha medido y no sabemos con qué reacción podría venir el presidente Trump a partir del 20 de enero cuando tome posesión. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Bueno, si al país ingresaron cerca de 4 millones de quintales de arroz el año pasado y varias cantidades ingresaron para Haití vía la República Dominicana, gente que utilizaba los puertos de la República Dominicana para llevar arroz para Haití, donde no hay ninguna limitación ni de cantidades ni de impuestos, no se paga ningún arancel. Cuidadito si hay gente utilizando esa franja de posibilidades de poder pasar arroz en tránsito para Haití y dejarlo en la República Dominicana. Siempre va a haber ese riesgo y eso ya crea distorsión en el mercado dominicano. A tal punto que este año, a pesar de que se ha dicho que ha habido una producción récord en la República Dominicana y que se produjeron 14 millones y que aquí ha habido más arroz que nunca, sin embargo se ha importado más arroz que nunca y el 80% de ese arroz lo han traído los dueños de factoría, que aparte de eso han tomado ese arroz importado y lo han mezclado con arroz criollo y lo han envasado como si fuera de producción nacional, violentando lo que se llama con eso las reglas de origen del producto. Eso es una violación a las reglas de origen. Bueno, nosotros, ¿qué hemos abogado? Que sí, que se debió proteger a una parte de los productores de arroz con un incentivo, pero para que ellos se hagan competitivos había que ampliar la cantidad de arroz que podría llegar cero arancel. Es decir, no volver a 23,000 toneladas, no. Si nosotros consumimos 13, 14 millones de quintales de arroz, eso había que partir los 50-50. 50% puede entrar libre de arancel y el 50% entonces que tenga que pagar impuestos. Con eso se creaba un equilibrio y no se violentaba tanto el tratado. Pues ahí tengo la información de que Costa Rica, que es uno de los países, Costa Rica, de los países firmantes del DRCAT, ya sin ningún tipo de problema, Costa Rica liberó la entrada de arroz importado de Estados Unidos, como lo decía el tratado. Ya a partir de este enero, el arroz entra a Costa Rica sin ningún tipo de cortapisa, no paga ningún tipo de arancel. Y Costa Rica, que es uno de los países más competitivos del DRCAT, que le ha sacado más provecho incluso que nosotros. Costa Rica no tiene miedo al DRCAT. Entonces, y un país más pequeño, entonces nosotros por el proteccionismo y por el amiguismo y por el favoritismo hemos sacrificado los impuestos dominicanos, porque el gobierno este año, toda esa importación que se hizo el año pasado, el gobierno le quitó los aranceles y ese producto llegó al país sin pagar impuestos. Es decir, que de ninguna manera el gobierno está aprovechando la brecha, ni la va a aprovechar, porque usted puede estar seguro que si se presenta la oportunidad de importar más arroz en el año 2025 de las 23,000 toneladas, va a pasar exactamente lo mismo, que le van a quitar los aranceles para beneficiar a los 5 o 6 arroceros, molineros de arroz. Entonces,
Reitero, Costa Rica libre de arancel el arroz que entre a Costa Rica, como manda el de rescate. Y me imagino que lo mismo va a ocurrir en El Salvador, en Ecuador, en Honduras, en los demás países del de rescate. En la República Dominicana, 99% de arancel y solamente 23,000 toneladas. Eso es una distorsión que el gobierno dominicano, con el pretexto de que va a proteger a los productores de arroz, le ha dado esa ventaja unilateral a los dueños de factoría, básicamente, porque esos son los ganadores fundamentales de esta decisión. Bueno, ya debemos dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Para hacer una pausa, y cuando regresemos venimos todavía con el tema de las bebidas alcohólicas. Hay una campaña que tiene abierta el periódico El Listín Diario sobre estos temas del consumo, o por lo menos del expendio, porque eso es lo que ellos han tratado. Cuando regresemos vamos a insistir ya por última vez, por último, se lo prometo, que no trataré este tema ninguna otra vez, a menos que sea necesario. Pausamos.